Un saludo cordial, nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Le vamos a hablar sobre el circuito mezclador. El grupo está conformado por Joan de Vargas, Jefferson Portillo, Nelson Meléndez y Luis Sellaria. Los mezcladores es un circuito electrónico utilizado para manipular portadores de frecuencia. Cualquier circuito no lineal puede servir como mezclador. Aplicaciones y uso. Los mezcladores en los sistemas de comunicación juegan un papel de suma importancia y dentro de su gama de aplicaciones y uso podemos mencionar. Son utilizados para circuitos de recepción, para conversión de frecuencia en transmisores e instrumentación. Son usados para la modulación en amplitud, para la traslación de frecuencia de señales, es decir, pasar de señal de radiofrecuencia e intermedia en un receptor heterodigno. También son utilizados para las modulaciones. Esto se hace introduciendo en una de las entradas una señal generada por un oscilador local y en la otra se introduce la señal modulante en banda base, obteniendo así una señal modulada y su portador corresponde con la frecuencia de oscilador local. Cuando se utiliza para la modulación se conecta el oscilador local a una entrada con la misma frecuencia portadora y la señal de radiofrecuencia en la otra entrada. Gracias a la traslación de frecuencia se obtiene la salida en la señal banda base. Los parámetros. Podemos considerar a los mezcladores como una red de 3 puertas y en cada una de ellas se aplica una señal. Estas puertas son puerta de señal, que es RF, puerta de oscilador local y la puerta de frecuencia intermedia. Hay varios parámetros de mezcladores que definen sus propiedades y comportamientos cuando se implementa un circuito de comunicaciones. Esto viene dado de la datasheet del fabricante, entre los cuales podemos mencionar frecuencia de trabajo, ganancia, pérdidas de conversión y aislamiento. Las frecuencias de trabajo son aquellos intervalos de frecuencia de las señales RF, puerta del oscilador y puerta de frecuencia intermedia. Estas tres bandas frecuenciales se especifican por separado. La ganancia y pérdida de conversión, la ganancia sucede cuando la potencia de la señal de salida es mayor que la potencia de la señal de entrada. El aislamiento sucede cuando el aislamiento entre los puertos de estos no infinitos. Por este motivo, en la salida de cada puerto aparece parte de la señal de los otros dos. Los mezcladores Los mezcladores los podemos clasificar en dos tipos, dependiendo de la ganancia o pérdida de conversión y dependiendo de la estructura utilizada para la compresión. Según la ganancia o pérdida de conversión puede ser los mezcladores pasivos. Generalmente se utilizan diodos como elementos no lineales. No tienen ganancias, sino que tienen pérdidas de conversión. La potencia de salida es inferior a la entrada y tiene la relación de factor de ruido, pérdidas de conversión. Mezcladores activos. Esta base es en transistores los cuales requieren una polarización. Tienen ganancia de conversión. La potencia de salida es superior a la de entrada. Requiere un menor de nivel de la señal y en el factor de ruido es independiente de la ganancia de conversión, lo da el fabricante. Según la estructura usada es la implementación puede ser mezclador simple. Este tipo de mezclador se utiliza en diseño o muy alta frecuencia donde se requiere simplicidad en el circuito o aplicaciones en las que sean más importantes el precio de las presentaciones técnicas. Mezcladores equilibrados. Es un mezclador equilibrado para separar señales entre RF y oscilador local y evita o eliminar los productos de intermodulación no deseados. Se utilizan dos o más mezcladores simples conectados a través de circuitos híbridos. Gracias, los dejo con mi otro compañero. Buenas, mi nombre es Nelson Meléndez. Les voy a hablar sobre los osciladores controlados por tensión. Estos son dispositivos electrónicos que usan amplificación, realimentación y circuitos resonantes que da su salida una señal eléctrica de frecuencia que esta puede ser proporcional a la tensión de entrada. Típicamente esa salida es una señal senoidal, aunque en los VCO, ¿verdad?, digitales es una señal cuadrada. Se podría decir que una de las aplicaciones típicas de este tipo de osciladores, ¿verdad?, es generar señales moduladas en frecuencia FM. También son usados como parte de bucles, de enganche, puede ser de una fase, ¿verdad? Suelen emplearse en aplicaciones electrónicas de comunicaciones. En su construcción pueden emplearse distintos dispositivos, siendo los más habituales los diodos, ¿verdad?, los vericap y los cristales de cuarzo.
Este tipo de osciladores también pueden presentar varios tipos de problemas debido a que los cambios de temperatura, ¿verdad?, como la humedad, etcétera, ¿verdad?, afectan a la afinación del mismo. Estos se pueden utilizar, ¿verdad? Este tipo de dispositivos se pueden utilizar como generadores de función, la producción de música electrónica, por lo menos para generar tonos variables, es una aplicación, bucles de enganche de fases, como lo dije anteriormente, voltajes de convertidores de frecuencia, por lo menos son osciladores controladores por voltaje, con una relación altamente lineal entre el voltaje y la frecuencia aplicada. También se puede utilizar para convertir una señal analógica, ¿verdad?, lento, en una señal digital para la transmisión a larga distancia, ya que la frecuencia no irá a la deriva o verse afectado, ¿verdad?, por el ruido. Entre los tipos, ¿verdad?, de estos VCO, ¿verdad?, generalmente se clasifican en dos grupos, ¿verdad?, según el tipo de forma de onda producida. Están los osciladores armónicos y los osciladores de relajación. Entre los osciladores armónicos o lineales, ¿verdad?, consisten, ¿verdad?, en un resonador con un amplificador que sustituye a las pérdidas del resonador y de esta forma aísla el resonador de salida. Algunos ejemplos de osciladores armónicos son osciladores LC de tanque, ¿verdad?, y los osciladores de cristal. Los osciladores de relajación pueden tener tres topologías, que son los VCO tierra condensador, los VCO emisor acoplado y también los de retrasar VCO anillo base, ¿verdad? Los dos primeros de estos tipos operan de manera similar. La cantidad de tiempo, ¿verdad?, en cada estado depende del tiempo para una corriente de carga o descarga de un condensador. El VCO anillo, ¿verdad?, basado en retardo, opera algo diferente. Sin embargo, para este tipo las etapas de ganancia están conectadas en un anillo. La frecuencia de salida es totalmente una función de retardo en cada una de las etapas. Sigue con mi compañero. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Joan del Valle y yo voy a hablar sobre lo que es un circuito PPL. El circuito PPL es un sistema de realimentación cuyo objetivo principal consiste en la generación de una señal de salida con amplitud fija y frecuencia coincidente con la de entrada dentro de un mar determinado. ¿Qué es un PPL en comunicaciones? Es un dispositivo electrónico de amplia aplicación. Básicamente consiste en un sistema de lazo cerrado capaz de enclavar o sincronizar la fase de un oscilador controlado por voltaje con la fase de una señal de entrada. ¿Cómo está formado? Sencillo, está formado por tres elementos básicos: un comparador de fase, un filtro paso baja y un oscilador de frecuencia. Un oscilador de frecuencia controlador por voltaje. El funcionamiento es comparar la fase de la señal de entrada del VCO y genera un voltaje de salida que es proporcional a la diferencia de fase entre los dos. Si no se aplica señal de entrada al circuito, el oscilador controlado por tensión operará a una frecuencia que se denomina como frecuencia propia o central. Siendo este el caso, el detector de fase no dará señal de error. Bueno, mi nombre es Jefferson Portillo. Yo les voy a seguir hablando sobre los comparadores de fase. Los comparadores de fase en general tienen dos entradas y una salida. El comparador ideal tiene una entrada constante. La entrada se compara con la referencia y la salida es un dígito que se toma de uno o dos estados, que serían 0 o 1. En otras palabras, los comparadores se comportan como un convertidor analógico o digital. Asimismo, hay que descartar que el comparador emite ondas fuertemente no lineales, ya que la salida no tiene ninguna semejanza con la forma de entrada. Estos se emplean principalmente para transformar una señal que se vería lentamente y otra que cambia bruscamente cuando el valor de entrada alcanza una determinada cifra de referencia. Un comparador básico por excelencia es el amplificador operacional. De hecho, sus características de entrada y salida es la que más se aproxima a la de un comparador ideal. Podemos ver que la variación total de la entrada entre dos niveles extremos de cualquier operación
es de aproximadamente 200 milivoltios, margen que puede reducirse notablemente conectando en cascada el amplificador operacional con otras etapas de gran ganancia. Para la aplicación de comparadores se ha diseñado especialmente cierto número de amplificadores operacionales que podemos encontrarlos en los catálogos como comparadores de tensión o buffer y no como operacionales. Muchas gracias.